Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto recibirlos y encontrarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente chileno y la experiencia latinoamericana, organizado por las universidades de Chile, de Buenos Aires, por el Instituto de Igualdad, por el Mostrador y por el Observatorio Latinoamericano sobre el proceso constituyente chileno. Agradezco en primer lugar a los expositores y panelistas que nos van a acompañar hoy en esta charla sobre la Constitución Federal de la Argentina y de su reforma. Hoy tenemos un panel de lujo en el cual nos acompañan profesores chilenos, argentinos y constituyentes argentinos que han estado hace ya 27 años creando la Carta Argentina y nos van a compartir algunas reflexiones sobre el tema, acompañando al pueblo chileno en este momento. Le doy la palabra entonces al profesor Francisco Zúñiga Urbina, titular del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para que dé las palabras iniciales. Muchas gracias, Sebastián. En esta cuarta sesión de ciclo de conversaciones sobre el proceso constituyente chileno y la experiencia latinoamericana, tenemos un magnífico panel sobre la Constitución Federal de la Argentina y su reforma. Participan en este panel Laura Cleric, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Eugenio Raúl Zaffaroni, convencional constituyente de 1994, profesor emérito de la UBA, ex ministro de la Suprema Corte de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eduardo Valdés, también convencional constituyente de 1994, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y finalmente, Raúl Gustavo Ferreira, catedrático de Derecho Constitucional de la UBA, viejo y entrañable amigo. Sebastián Toledo nos va a acompañar en la moderación de este panel. Yo solo quiero agradecer a las instituciones que hacen posible esta actividad. Ciertamente a la Universidad de Buenos Aires, a mi casa, la Universidad de Chile, a la cátedra de Raúl Gustavo Ferreira, al Observatorio Latinoamericano del Proceso Constituyente chileno, al diario El Mostrador y al Instituto de Igualdad. Quiero hacer un recuerdo en el tiempo de quien nos ha hermanado a varios de los que participamos en este panel. Me refiero a Juan Bustos Ramírez, antiguo catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fallecido hace algunos años, entrañable amigo, profesor de la Universidad de Barcelona, su minuto, diputado de la República, viejo militante del Partido Socialista, amigo y maestro. Él nos ha hermanado con Raúl Gustavo, con Eugenio Raúl Zaffaroni, y bueno, desde una perspectiva distinta, el derecho penal, ha contribuido en nuestro país a mejorar la cultura jurídica y ha contribuido al intercambio de juristas en el continente. No podía prescindir de hacer este recuerdo de Juan Bustos Ramírez. Sebastián. Perfecto, doctor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Clérico, que es profesora de Derecho Constitucional de mi casa madre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora honoraria de Derechos Humanos de la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Profesora Clérico, tiene la palabra. Muchas gracias, Sebastián. También quisiera agradecer especialmente a Gustavo Raúl Ferreira por la invitación, a Francisco Zúñiga, a Simón González por el apoyo y a mis colegas que comparten esta mesa, Raúl Gustavo, al doctor Zaffaroni y al doctor Eduardo Valdés. Quisiera compartir la pantalla y no sé si ustedes la pueden ver. A ver. No aún. No aún, esperen un momentito, ya tengo que ir allá y ahí, screen.
A ver. Si no, Yo creo que ahí va. No, la verdad es que no sé cómo, qué pena, no sé cómo compartirla. Bueno, no importa. Les cuento un poquito la idea. Haciendo honor a que nos cobija el Instituto de Igualdad, quiero comenzar mi presentación refiriéndome al artículo 75, inciso 23 de la Constitución Argentina, que es fruto de la reforma del año 1994, y también aprovechando justamente que acá tenemos a dos convencionales constituyentes de esa, que formaron parte de esa reforma. El artículo, a mi entender, reconoce el punto de vista, el punto de partida asimétrico respecto del goce efectivo de los derechos. Y dice lo siguiente: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Ese artículo es fundamental porque la Constitución de 1994 lo que está reconociendo es justamente que hay determinados colectivos, entre otras mujeres, que no se encuentran en igualdad real de oportunidades para el goce efectivo de los derechos. Y entonces obliga a hacer algo al Estado. Entonces, digamos, ¿dónde me posiciono yo para esta intervención? Desde ese lugar. Del lugar de que el punto de partida es la asimetría y que el punto de partida es la obligación de intervención estatal y no la no intervención estatal. Y entonces quiero formular dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué nos enseña el proceso de reforma constitucional actual chileno? Y la segunda pregunta es, ¿en qué medida entonces ese proceso puede dialogar con otros procesos constitucionales donde en parte pusieron como foco, el punto de vista asimétrico, o sea, dar este diagnóstico de que hay colectivos que se encuentran en una situación de desigualdad estructural para el goce efectivo de los derechos? Respecto a la primera pregunta, creo que el proceso constituyente chileno lo que hizo fue levantar en algún sentido la vara, como dice la profesora Julieta Suárez Cao. ¿Por qué? Por algunos puntos que son cruciales respecto de la paridad participativa. Es decir, en la convención, lo que tenemos en el proceso constituyente chileno es paridad participativa respecto de las elecciones de convencionalas y convencionales constituyentes. Esto ya marca el piso para cualquier otra reforma constitucional en la región. Va a ser, como dice la profesora, muy difícil de justificar por qué otras experiencias constitucionales no parten de justamente la paridad participativa. Pero acá hay un punto fundamental, el punto fundamental es que las mujeres ingresen como convencionalas constituyentes no implica necesariamente asegurar el ejercicio del poder real. Para asegurar el ejercicio del poder real, para eso es fundamental algo que, según tengo entendido, también están haciendo en la Convención Constituyente chilena: distribuir esas, las convencionales constituyentes en cada una de las comisiones, de forma tal de evitar ¿qué? De evitar el tipo de encapsulamiento, es decir, que las mujeres terminen, por ejemplo, solo en la comisión referida a temas de derechos de familia, o sea, el efecto museo. Entonces, esa integración paritaria, según me cuentan, tiene que estar respecto de todas las comisiones de la Convención Constituyente. Otro punto fundamental que, según me cuenta mi colega Gustavo, se está ahora discutiendo, es el reglamento de la Constituyente. Es decir,
cómo se va a debatir, ahí es fundamental que también se incluya la perspectiva de género. Y creo que otra cosa que es fundamental, que nos enseña este proceso constituyente, es una suerte de reparación histórica, en el sentido de que la presidenta de la Convención Constituyente es una mujer, y una mujer perteneciente a población indígena o pueblos originarios. Entonces, todo esto desafía hacia el futuro a cualquier otra convención constituyente. Ya ninguna no va a poder, entendemos, no garantizar paridad participativa, ya ninguna no va a poder no distribuir en forma igualitaria la composición de las integración de las comisiones de forma tal de garantizar también esta paridad participativa, ya ninguna, entendemos, va a poder tener un reglamento que no incluya perspectiva de géneros. Ahora, la segunda parte de mi intervención es entonces poner el eje en algo que movió toda podríamos decir, la protesta social en Chile en el año 2019, y que fue, digamos, lo que lleva en parte también a esto, bueno, por fin darse una nueva constitución y reformar la constitución, en parte legado de la dictadura pinochetista. Y eso es uno de los móviles, es la igualdad, ¿no? Los problemas, la desigualdad en el goce efectivo de derecho a la educación, de derecho a la salud, de protección del medio ambiente, y también, ¿por qué no?, que es el tema que en el cual yo quiero acá poner el énfasis, en la desigualdad respecto de la distribución del trabajo no remunerado. Y esto es fundamental, porque esto implica, después en las preguntas se los puedo seguir digamos, explicando en detalle, pero esto implica atacar la división sexual del trabajo, que invisibiliza el trabajo no remunerado, que implica formar y mantener a los seres humanos y que realizan mujeres, niñas y adolescentes. Es decir, todo ese trabajo no remunerado que está invisibilizado cae, ¿no? Cae o es llevado en la mochila por mujeres, niñas y adolescentes, y esto impacta en forma desproporcionada en aquellas mujeres que aparte se encuentran en una situación de pobreza o indigencia, en una situación de desigualdad estructural, y ahí le pueden, digamos, interseccionar con etnia, con afrodescendencia, con pertenencia a pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, y en esto, en parte, y por eso me agrada que esté también acá el profesor Zaffaroni, en parte uno podría ver también la constitución del gobierno, de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene algunas normas bastante interesantes en cuanto a tema de género, en cuanto a garantizar goce efectivo del derecho a la educación pública, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera. No es que la Constitución Nacional Argentina no lo tenga, pero esta va un poquito más allá, es mucho más precisa y, por decirlo así, un poco más progresista. Entonces, visibilizar, ¿qué implica? Primero, reconocer que eso es trabajo y que es trabajo no remunerado. Lo segundo, esto es fuerte en términos de igualdad, implica redistribuir respecto de personas que son cuidadas pero no aportan al cuidado, es decir, varones, etcétera. Redistribuir, compartir esa responsabilidad con los varones. Tercero, remunerar. Hay mucho de ese trabajo que tiene que ser remunerado. Y cuarto, esto es fundamental, fortalecer el goce efectivo de los derechos sociales, es decir, de los derechos que posibilitan que ese trabajo de cuidado, ese trabajo no remunerado, sea justamente apoyado por los sistemas sociales de educación, de salud y, por supuesto, por sobre todo, de cuidado, por ejemplo, a través de
lo que se llama las guarderías, o lo que en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama educación para el nivel inicial, es decir, a partir de los 45 días de vida, la Constitución garantiza, la forma en que está redactado ese artículo no es principio, es totalmente regla, y debería ser así cumplido, garantiza que los padres, madres, padres, puedan mandar a sus chicos a partir del 45 días de vida. Claro, lo que pasa es que no está garantizada todavía las vacantes a nivel universal, es decir, para todos aquellos que quieran hacer goce efectivo de ese derecho, pero está visualizado y en algún sentido implica un poquito a desarmar esto de que el trabajo de cuidado requiere un sistema estatal de cuidado, justamente esto. Entonces, reconocer, redistribuir, remunerar y fortalecer el goce efectivo de los derechos sociales. ¿Qué me lleva a decir esto? ¿Qué implica? Esto implica, y en esto es una tesis fuerte, pero creo que es la única manera compatible de leer hoy, ¿no? De leer lo que sería los tratados internacionales de derechos humanos, acoplando el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto implica más Estado social de derecho y no menos. Todas las políticas estatales de ajuste, en realidad impactan en forma desproporcionada en los cuerpos, ¿no? En los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes que se encargan de este trabajo no remunerado. Entonces, si esto es así, y así es, ¿qué es lo que una constitución que se precie de poner en el centro el reclamo de igualdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, todo lo que va para paridad participativa es fundamental, ¿no? Porque implica que ingresen otras voces, que antes que antes tal vez estaban marginadas. Desde el punto de vista material, implica atender las luchas de los movimientos comunitarios de base, ¿no? Quienes más sufren esto en torno a demandas de vivienda, de atención médica, de seguridad alimentaria, de renta básica incondicional. Implica justamente mejorar, reconocer, remunerar dignamente el trabajo, o sea, cuando se hace trabajo de cuidado fuera del hogar, también implica justamente esto, remuneración digna. Implica fortalecer las campañas de sindicalización a quienes trabajan en el rubro de servicios, hospitales, guarderías, geriátricos. Implica fortalecer los servicios públicos para el cuidado de niños y personas adultas mayores. Y, por supuesto, implica garantizar una semana laboral reducida y garantizar licencias por maternidad y paternidad bien pagadas. Y esto no es una cuestión de museo, esto no es una cuestión que debe interesar solo a mujeres. Esto hace al núcleo duro de lo que, y acá quisiera tal vez hacer un homenaje al maestro de Raúl Gustavo Ferreira, de lo que Germán Vidal Campos decía que era la constitución económica. Toda constitución, en forma expresa o implícita, dice algo sobre la organización de la economía. Está expresa o implícitamente. Ahora, si lo que sostiene la reproducción social y lo que sostiene el cuidado es trabajo no remunerado, eso forma parte de la economía que sostiene esa constitución. Y es totalmente desproporcionada porque cae sobre los cuerpos de solo un colectivo por esto de la división sexual del trabajo. Entonces, esta es una tesis fuerte y una tesis que en algún sentido tiene fuerte reflejo en los tratados, también a mi entender, en la lectura a mejor luz de los tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de la CEDAW, la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. Hay que poner
la discusión sobre la división sexual del trabajo en el centro de las convenciones constituyentes de aquí hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Clérico, por sus palabras. Seguidamente, primero voy a subsanar un error de moderación, que es que no advertí que cada uno de los expositores dispondrían de 20 minutos. La profesora Clérico los cumplió, pero sobradamente, así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al profesor Raúl Gustavo Ferreira, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Gustavo, tiene la palabra. Está silenciado, Gustavo. Ahí está. Perdón. Muy buenas tardes a todos, a quienes están en Chile y en todos los rincones de América Latina. Gracias a la generosísima y sagaz e inteligente iniciativa del profesor Francisco Zúñiga, con la realización de este consorcio de universidades, entre las que se encuentran la de Chile, Valencia, la UBA, la UNAM, la UFRJ y otras entidades académicas, que vamos a seguir de cerca todo el proceso constituyente de Chile, que a mi juicio, y esta es la primera idea seminal, creo que es el proceso constituyente más importante que se encuentra en este momento en el globo, prácticamente, o de que uno tiene conocimiento, porque las chilenas y los chilenos tienen que llevar adelante una constitución desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias. Asimismo, también es un placer compartir este panel con la doctora Clérico, con quien somos colegas de claustro, con el doctor Eduardo Valdés, con quienes somos amigos de la vida y con discípulos hace muchísimos años, y por supuesto con el maestro de todos nosotros, que es Raúl Zaffaroni. Yo deseo compartir con ustedes tres ejes temáticos que los voy a desarrollar en estos minutos que me han concedido. Y en primer lugar, deseaba compartir que toda idea de constitución, la idea concreta de constitución, establece previamente una concepción del derecho. Es imposible que pensemos en una constitución si no tenemos previamente una concepción del derecho, de qué es esa cosa que es el derecho, cuáles son las funciones que les vamos a asignar. Se puede crear cualquier tipo de norma, pero la creación de ese tipo de norma realmente se corresponde con una visión o una comprensión que uno tiene del mundo, con justicia social o sin justicia social, con paz o sin paz. Por esa razón, uno de los mejores ejemplos que hay desde el punto de vista de las figuras para concebir la relación entre el derecho y la Constitución es como si fueran las muñecas rusas, las matrioshkas. Una va encajando adentro de la otra. Y dentro de la Constitución, precisamente lo que están viviendo en este momento las chilenas y los chilenos, ese poder fundacional, porque estamos en presencia de una nueva Constitución. ¿Cuál es el aporte que los argentinos y las argentinas podemos realizar a este proceso constituyente? Pues quedará seguramente al final de las palabras de las mías y con mayor riqueza las de Eduardo y las de Raúl, inclusive la de Laura, qué es lo que hemos podido hacer los argentinos. Todas las constituciones del mundo tienen al menos 4 partes. La Constitución de la Argentina tiene 4 partes. Tiene un preámbulo, tiene un fragmento dedicado a los derechos, deberes y bienes fundamentales, otro fragmento dedicado al control del poder y el poder mismo, y un cuarto fragmento destinado a las propias previsiones vinculadas con la reforma constitucional. Hay algunas constituciones del mundo que quizá no tengan 4 partes, pero en general es una regla que se mantiene, por lo menos en América Latina casi todas las constituciones tienen 4 partes. De esta manera la Constitución es un verdadero instrumento para llevar adelante la racionalización del poder, si es acaso posible, controlarlo y estatuir de manera más o menos desparramada los derechos
bienes y deberes fundamentales, que algunas constituciones tratan de hacerlo prácticamente como una escalera al cielo, tratando de normativizar prácticamente todo lo que se desea. Ninguna constitución es una creación divina, no existe, toda constitución es una creación humana. Diría más, una constitución es aquella que se dictan en general en los tiempos de paz. Y siempre me gusta asimilar la constitución a su naturaleza artefactual. Entonces, la constitución como creación humana y con su naturaleza artefactual es una máquina. Y dentro de las máquinas preferiría alojarlo en lo que es un reloj. Es un instrumento que sirve para considerar el pasado, darle alguna continuidad al presente y tener una perspectiva del futuro. Así la Constitución pretende dar cabida a diferentes generaciones. Esta Constitución, una máquina del tiempo y de los espacios, un verdadero reloj. La Constitución de la Argentina es una Constitución, como todas las Constituciones, muy peculiar. La primera singularidad es que es la Constitución más antigua de América Latina en vigencia. Es una Constitución del año 1853, que fue forjada básicamente a partir del legado de Juan Bautista Alberdi, escrito en Valparaíso un año antes, en la primavera del 52. Es una constitución paradigmática, la Constitución Argentina de 1853, porque es una constitución para un proyecto colonial, es una constitución sin pueblo, es una constitución que destinó a la idea de reformabilidad quizá la norma más corta que existe en todo el derecho constitucional. Las propias previsiones de la Constitución Federal de Argentina respecto de la reforma son solamente 46 palabras, repito, 46 palabras que han sido alojadas desde 1853 en el artículo 30, y que básicamente dispone que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes, y que va a ser reformada a través de una convención llamada al efecto. La Constitución puede expandirse, la Constitución puede ser revisada, la Constitución se pueden suprimir algunas reglas. Sin embargo, la historia de los procesos constituyentes en la Argentina, que han sido 6 desde 1853 a la fecha, 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994, es decir, un proceso constituyente aproximadamente cada 20 años, nos ha demostrado que en la inteligencia de la teoría constitucional, si se construyen hegemonías o se construyen consensos, básicamente en la historia de los procesos de reforma de la Argentina, la tendencia ha sido a construir hegemonías en detrimento de la construcción de consensos. Así, por ejemplo, las 3 reformas que se llevaron a cabo en el siglo XIX, repito, de una constitución sin pueblo, fueron reformas que no tenían absolutamente nada que ver con los derechos fundamentales, a excepción de la consagración en el artículo 33 de los derechos implícitos. Ninguna regla del siglo XIX de las reformas constitucionales de la Argentina, que reitero que fueron 3, se dedicó a los derechos o bienes fundamentales de las personas. Recién la Constitución, con su paquete originario de alrededor de 6.000 palabras, tiene un importantísimo momento constituyente en 1949. Es la primera ocasión en que la Constitución Federal de la Argentina es reformada integralmente y con intensidad. Desde el propio preámbulo se anuncia la justicia social. La justicia social queda en el entramado propio de los derechos, bienes y deberes fundamentales de la Constitución, y se llevan a cabo algunas reformas sobre la arquitectura del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Esta reforma de 1949 lamentablemente fue dejada sin efecto por una dictadura militar y por un bando militar. Esto sucedió como consecuencia del golpe de Estado producido en 1955. Y en 1957, una convención constituyente que se reunió inconstitucionalmente
Ratificó la vigencia de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Dejó sin efecto la reforma de 1949 e introdujo solamente un pequeño legado que es actualmente lo que se conoce como el artículo 14 bis o los derechos sociales. En 1994, seguramente los dos convencionales constituyentes que van a seguir cuando yo finalice mis palabras, es la que con mayor intensidad reforma la Constitución Federal de la Argentina, y ese tejido de alrededor de unas 6.000, 6.200 palabras originarias prácticamente que se duplica. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994, aún en el caso que ha duplicado prácticamente la totalidad de las palabras que tenía el texto fundacional de la Argentina, mantiene en esencia la idea de un proyecto neocolonial porque no rompe definitivamente con una estructura de soberanía popular. En las 4 partes que he definido que tiene una constitución, la reforma constitucional de 1994 mantuvo inalterable el preámbulo, no hizo absolutamente nada, introdujo, eso sí, nuevos derechos y garantías, llevó adelante una repotenciación del Poder Ejecutivo, que ya era hiperpresidencialista y pasó todavía a tener más poderes, hizo algunas reformas sobre el funcionamiento del Congreso y lamentablemente no hizo absolutamente nada sobre la estructura del Poder Judicial. Introdujo algunos órganos novedosos como el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General y el Defensor del Pueblo. Y aquí sí va una alerta que es para compartir con todos los chilenos y con las chilenas, que la reforma constitucional de 1994 introdujo determinadas mayorías, como por ejemplo para la elección del Defensor del Pueblo, que hacen que más de 10 años después esté paralizada la propia elección porque es imposible reunir la mayoría que requiere la Constitución. Así que es un pensamiento que dejo alojado. Un gran hallazgo, eso sí, de la reforma constitucional de 1994 es la introducción de la palabra democracia por primera vez, sí, escuchan bien, la palabra democracia a la Constitución argentina ingresa por primera vez en 1994 en el artículo 36, donde se consagra la imperatividad de la norma constitucional frente a cualquier tipo de agresión. En la parte final de la exposición, me gustaría abordar cómo se podría quebrar la quietud. El filósofo italiano Norberto Bobbio nos alertaba sobre las ilusiones que tenemos los constitucionalistas y pensamos muchas veces que a través de un conjunto normativo se puede llegar a cambiar la vida de los seres humanos. La Constitución Federal de la Argentina, en su preámbulo desde 1853, dice que se ordena, se decreta y se establece esa ley fundamental. Lo que no se dice que se establece para siempre. Manteniendo entonces la idea que acabo de presentar respecto de que las constituciones son un reloj, puedo decir con total tranquilidad que la Constitución argentina atrasa, y atrasa mucho. Y es absolutamente necesario hacer ingresar a la Constitución al ámbito de la mecánica, de la mecánica de la teoría constitucional y de la práctica constituyente para actualizarla con los desafíos y retos que se mantienen en el siglo XXI. En la Argentina hay prácticamente una evidencia oscurantista que trata de hacer creer que la Constitución de 1853 es una hazaña irrepetible, fruto de una tarea sagrada. Esto no es así. Y si fuera así, si eso fuese así, reitero que no lo es, voy a hacer un sacrilegio. Hay un versículo evangélico, Mateo 2:27, que dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Con todo respeto, realizo una glosa. Un nuevo momento constituyente es necesario y posible para que la democracia ciudadana, porque la democracia ciudadana no debe estar hecha para la Constitución, sino que la Constitución debe estar hecha para proteger y encauzar la democracia. Los argentinos no estamos hechos para la Constitución. La Constitución debe estar hecha para los argentinos.
Es necesario entonces, absolutamente necesario, repensar la Constitución Federal de la Argentina. He pensado en su momento una suerte de 20 bases políticas para ilustrar una posible agenda en el camino previo a la reforma constitucional. No es que sean 20, ni 22, ni 24, ni 30. Me pareció que se podía condensar en 20 proposiciones las ideas seminales para llevar adelante una reforma de la Constitución que abarcase, repito, las 4 partes de la Constitución. Dentro de esas 20 ideas seminales voy a mencionar la inmediata necesidad de racionalizar el ejercicio del Poder Ejecutivo y la eliminación del absolutismo presidencial. Una nueva arquitectura para la Corte Suprema de Justicia y para toda la estructura del Poder Judicial. Léase, lo estoy diciendo en castellano, la democratización tan ansiada de la estructura judicial argentina, con la Corte Suprema como primera discusión. En segundo lugar, establecer la misión fundamental e insustituible del Estado en llevar adelante una política de igualdad para todos los argentinos y todas las argentinas. La consigna es: gobernar es igualar. Establecer un federalismo solidario y no un federalismo de salón, como se hizo en 1994. Una regulación específica, solvente y erudita respecto de las relaciones entre tierra, capital y trabajo. La redefinición de una justicia tributaria, no solamente entre las 24 entes que conforman la Argentina, sino precisamente una redefinición de la progresividad y regresividad de los impuestos. La manifestación de la soberanía alimentaria y sanitaria, una jubilación digna y la recategorización de la paz como misión fundamental e irrenunciable del Estado argentino. Estas son unas propuestas fundamentales que he venido pensando durante mucho tiempo, un sucinto raconto de 8 o 9 de ellas. Y la Constitución es un cauce, es un verdadero cauce definitivo, y la necesidad de esa Constitución como cauce es para que la democracia de ciudadanas y ciudadanas pueda desenvolverse y romper definitivamente los lazos que establecen dependencia para los argentinos y para las argentinas. Este reto que propongo me permito denominarlo constitucionalismo ciudadano o constitucionalismo de ciudadanos y ciudadanas. Plantear entonces la necesidad de la reforma constitucional no significa magnificar o postular que este es el momento oportuno o que hay que llevarla a cabo. Es necesario discutir la reforma de la Constitución. Es absolutamente necesario darse cuenta cuáles son los puntos de la Constitución Federal de la Argentina que atrasa. Es necesario ver cómo la Constitución argentina atrasa realmente en la estructuración del poder, en particular el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y en la necesidad de establecer pautas señeras y fundamentales en relación a los derechos y bienes de las personas. Para llevar un cambio de estas dimensiones hace falta un gigantesco acuerdo en toda la Argentina. En algo se parece la Argentina a Chile en este aspecto desde el punto de vista de la variación constituyente, es que para llevar adelante la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución es necesaria la voluntad de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es un consenso realmente importantísimo y que ojalá, en caso de producirse, podría especularse que esas decisiones fuesen señeras y duraderas. Al fin y al cabo, y esto para terminar, la Constitución, máquina del tiempo, está constituida por reglas. Y las reglas están para que los seres humanos decidamos seguirlas o no seguirlas. La naturaleza vinculante de las reglas es indiscutible, pero aquellas reglas que son puestas en entredicho es siempre la irracionalidad la que termina ganando. Por eso, como fruto de la razón, es que propongo la necesidad de reformar la Constitución de la Argentina, hablar precisamente del poder de la reforma de la Constitución argentina y compartir en este selecto auditorio latinoamericano y en especial con las chilenas y con los chilenos estas modestas reflexiones. Muchísimas gracias y esto es cuanto puedo opinar. Muchísimas gracias, Gustavo. Doy la palabra ahora al
doctor Valdés, que es abogado, político argentino, magíster en Relaciones Internacionales, con una extensa trayectoria en ámbitos políticos y diplomáticos. Actualmente es diputado de la Nación y es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados y, como hemos dicho ya, constituyente federal en el año 1994 en Argentina. Profesor Valdés, adelante. ¿Se escucha? Perfecto, sí, ahí sí. Muchas gracias a quien me ha invitado, mi amigo, y de quien hago mío lo que acaba de señalar Gustavo Ferreira, que coincido con el pronóstico y el diagnóstico que él ha hecho recién respecto de Argentina, pero quiero decirles que en mi parte van a encontrar una visión tratando de ser una visión política, porque para mí Chile, yo me he criado en la provincia del Neuquén, soy tan chileno como argentino. Quiero decirles que mi segunda madre era una persona de origen chileno, o sea que lo que le pasa a Chile no me es indiferente en nada a mí. Y creo que lo que yo puedo aportar es una mirada desde cómo nos va a la Argentina y cómo me gustaría que le vaya a Chile. Porque ayer mismo estuve hablando con varios argentinos que viven en Chile, preguntándoles cómo estaba esta situación. Yo creo que una reforma constitucional, ¿no?, es renovar o no un pacto de convivencia entre toda la sociedad. En ese aspecto, creo que la Constitución del año 94 fue la primera vez que en la Argentina no sale la imposición de los unos sobre los otros, y quizás es uno de los motivos por los cuales hemos estado en el periodo más seguido de elecciones democráticas, al menos para decir algo respecto de las situaciones de dictadura y de interrupción del sistema institucional en la Argentina, que por supuesto tenía peores antecedentes que Chile. Creo que Chile, la única vez que se interrumpió el sistema institucional fue en el año 1973, cuando fue el derrocamiento de Salvador Allende. Chile en ese aspecto, me acuerdo, era un espejo donde mirarse en el sistema de no golpes de Estado. Y me acuerdo en ese septiembre del 73, la conmoción que fue para nosotros, porque veníamos trabajando mucho en el regreso de Perón, en las elecciones que habían sido flamantes en Argentina el 11 de marzo de ese año, y quizás fue un anuncio de lo que se venía en América Latina, lo que creo que sucedió en Chile, ¿no? Y ¿cuánto tiene que ver en Chile la democracia recuperada de Argentina? Porque la diferencia entre Argentina y Chile es que nosotros fuimos a la democracia en el año 1983 porque acá se perdió una guerra, se perdió la guerra de Malvinas. Y quizás toda esa necesidad de democratización permanente y de que nunca más haya un golpe militar fue también la que nos llevó a comportarnos como nos comportamos en la Convención Constituyente del año 94, donde entramos con mucha confrontación. Fue muy dura la discusión del reglamento, pero que después fue votada por unanimidad de todos los sectores que ingresaron a esa convención, cosa que nunca había sucedido en la Argentina. Ni fue la convención del 53, ni fue la reforma del 60, ni la del 66, ni la del 98. Y la del 49 tuvo
la disidencia al final de la oposición porque no aceptaban la reelección de quien era presidente en ese momento, que era Juan Domingo Perón, que fue quizás, en mi caso, quien también me marcó mucho en la relación con Chile, porque el único viaje al exterior que hizo el general Perón fue a Chile, en épocas de Ibáñez. Digo esto y ahora metiéndome más en una historia paralela de Argentina y Chile, me acuerdo una de las cosas que más valoro del doctor Raúl Alfonsín, que fue la síntesis de aquella emergencia después de perder la guerra y de salir Argentina a la democracia, fue la decisión de convocar a un plebiscito para resolver el tema de la cuestión limítrofe con Chile en el Beagle. Y me acuerdo que un día, pudiendo hablar con el doctor Alfonsín, yo, que era adversario político del doctor Alfonsín, me lo dijo en voz baja, que era importante para Chile que viera que acá resolvíamos las cosas votando en un plebiscito, y él cree que con eso sembró un mojón para que Chile empiece a decidir y a darse cuenta que las cuestiones, obligó a la Junta Militar chilena a empezar a consultar al pueblo, que recién 4 años después, creo, no, en el 88, fue el plebiscito y en el 89 se votó presidente. Pero digo, todo esto es para ver cuánto nos incide el uno del otro y el otro del uno, ¿no? Y como siempre, bajo el paradigma de que una reforma de la Constitución es un hecho que trata de renovar los pactos de convivencia. Y creo que la emergente constituyente que hay hoy en Chile tiene que ver con que estaban rotos los pactos de convivencia en el sistema político chileno. Y quiero decir que por encima de todas las críticas que pueda tener la Convención Constituyente del año 94 en Argentina, creo que si hay una síntesis en la cual todos vamos a estar de acuerdo y que fue la consolidación democrática de la Argentina, es primero la cláusula democrática que fue instaurada y votada por unanimidad, donde nunca más un golpe de Estado, pero aparte los pactos internacionales, los tratados internacionales de derechos humanos que tengan rango constitucional, y creo que eso hizo que la Argentina dejara definitivamente hacia atrás cualquier hipótesis de sublevación militar desde el 94 en adelante, que sí habían querido tener alguna intentona, e inclusive tuvo representación política cuando fueron a las urnas en la Convención Constituyente, quienes habían sido golpistas 3 o 4 años antes en el final del gobierno del doctor Alfonsín. Digo esto porque me parece que esto determinó en la Argentina las fuerzas represivas tienen muchas cosas todavía del pasado de dictatorial, pero no al punto de ver con vergüenza y con dolor cuando veo que fuerzas de seguridad en Chile disparan a los ojos a los jóvenes. Y entonces ahí me acuerdo de nuestros tratados internacionales de derechos humanos con rango de legislación interna y de situación que creo que en ese pacto de convivencia nuevo que deben regir en la nación hermana de Chile, deberían estar estas cuestiones institucionales, porque son las que rompen los acuerdos. Creo que los preámbulos, creo que en Chile, a diferencia de Argentina, hay que resolver el tema de la educación pública, hay que resolver el tema de la salud pública, el tema previsional, que son los que yo siento desde acá que generan un malestar en la sociedad, por encima de los malestares que ya genera la pandemia, pero es recurrente en mi hermano pueblo de Chile
cómo los jóvenes, mientras están estudiando, les cuesta, se manifiestan por no tener el derecho a la gratuidad de la educación, cosa que en la Argentina el pacto de convivencia, les digo, existe en cuanto a la gratuidad y la laicidad de la educación. La laicidad es de 1918 y la gratuidad la impone Juan Perón en el año 49 y inspirándose en uno de los grandes próceres de la Argentina, que era Manuel Belgrano, que planteó, que dejó sus bienes para que se construyeran escuelas, y escuelas que pudieran ser gratis para quienes iban. En la Argentina, gracias a Dios, está planteado el derecho a tener educación pública y gratuita, cosa que creo que eso es uno de los grandes malestares de los jóvenes chilenos, y también, digo siempre pensando en la refundación de los pactos de convivencia, ¿no? El tema de la salud y el tema de que Chile fue quien fue mostrado como modelo neoliberal al resto de los países con el tema previsional. Y ahí es donde hoy los efectos de ese sistema de pensiones y de falta de sistema de reparto hace que quienes administraron el dinero de esa masa de recursos están muy bien en la sociedad chilena y quienes debían recibir los beneficios están muy mal en la sociedad chilena. Digo esto porque me parece que ahí no puede ignorar una constitución esos derechos inalienables al ser humano y derechos que deberían ser contemplados. Y para eso les quiero decir, me gustaría leerles, si es posible, lo que fue el preámbulo de una de las constituciones más justas que tuvo la Argentina, que fue la Constitución de 1949, que dejaría para siempre resguardado el estado de bienestar, que es lo que debe dejar sentado siempre una constitución, para que ninguna elección transitoria modifique que en estas sociedades donde la desigualdad, en Argentina, en Chile, es muy profunda, los estados tengan como única finalidad servir para igualar a las sociedades que gobiernan. Entonces, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero sí les digo que déjenme leerles este preámbulo que a mí me parece muy bueno, y ojalá en la próxima reforma constitucional que augura el doctor Ferreira lo podamos volver a poner, que fue la Constitución de 1949, que dice: los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimientos de pactos, los representantes del pueblo de la nación argentina y las provincias que la componen, con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ratificando la irrevocable decisión de construir una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución de la Nación Argentina. Y especialmente los artículos 37, 38 y 39 y 40 de esta Constitución, ¿no?, que establecen los derechos del trabajador y los derechos de la ancianidad, de la educación y de la cultura, del acceso a la cultura para todos los que habitan una nación. Muchas gracias. Muchísimas
Gracias, doctor Valdés. Te preguntó cómo estaba el tiempo, más que de bien y de adecuado, así que muchísimas gracias. Queda entonces darle la palabra al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Creo que pocas presentaciones merece. Diremos nada más que es profesor titular emérito ya de la Facultad de Derecho, de muchas otras universidades, y en este caso, además de haber sido constituyente también porteño, ha sido constituyente federal en 1994. Doctor Zaffaroni, tiene el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias y me encuentro muy halagado de compartir este panel y me tocan de cerca las palabras del profesor Zúñiga. Yo, más que constitucionalista, soy penalista y constitucionalista por accidente político, más bien. Y el recuerdo del querido Juan Bustos Ramírez, de ese gran amigo, y de tantos amigos de Chile, bueno, las discusiones con Eduardo Noboa Monreal, y tanto que le debo a aquel profesor español que tuvieron ustedes en la Universidad de Valparaíso, don Manuel de Ribacova y Ribacova. Dicho esto, quisiera observar que como se ha dejado ya traslucir por lo que dijera fundamentalmente Gustavo y Valdés, realmente nuestra historia constitucional argentina es una historia accidentada. Nosotros pasamos de una constitución liberal, que quedó siendo liberal en el deber ser, porque nunca lo fue en el ser, de 1853, 1860, a una constitución social del 49, que fue en el 55 derogada por un bando militar, por un golpe de Estado, una dictadura militar, que convoca ilegítimamente a una constituyente en el 57 que nos lega al famoso artículo 14 bis que tenemos, ahí que es una cuña de extraña madera metida en la Constitución, y después pasamos a la Constitución, a la reforma del 94, donde de una manera rara en la Constitución, si ustedes lo observan, resulta un poco extraño que los derechos vuelvan por vía de los pactos y tratados internacionales en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución. Y si ustedes observan, ese artículo 75 tiene una disposición que es una frase que es totalmente obvia y innecesaria. Se dice que esos artículos se incorporan, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías para ella reconocidos. Es una obviedad. Todo tratado internacional de derechos humanos establece que no debe interpretarse nunca en el sentido que limite derechos que ya están reconocidos por los estados que los ratifican. ¿A qué se debe esta obviedad? Obviedad que, por otra parte, no deja de ser interesante porque establece que hay una remisión y otra remisión, es decir, hay una conglobación de derechos importante. Se debe a una presión que se hizo sobre los bloques en aquel momento por parte de nuestro monopolio de medios de comunicación, que aquí en la Argentina es Clarín. Creían que con esta frase, con este periodo, los tratados quedaban subordinados a los derechos individuales garantizados en la primera parte. Cuando me lo consultaron me di cuenta que no, que eran poco inteligentes y que esto no significaba eso, sino que era una obviedad y que al contrario podía ser beneficioso como un reenvío recíproco entre las dos partes de la Constitución. ¿Por qué quiero decir esto? Porque y si tuviese que decirle algo a las chilenas y a los chilenos, les diría que no se olviden en la Constitución de prohibir el monopolio de medios de comunicación. Que en nuestra realidad, en este momento, en América Latina, representan el equivalente de lo que fueron los monopolios o los partidos únicos de los totalitarismos de entreguerras. Cumple la función de una especie de pravda, más o menos, creando una moderna tecnología, lo cual es mucho más peligroso porque crea o inventa una realidad.
¿A qué viene este invento de realidad? Y viene a que, de alguna manera, no podemos ignorar que estamos sometidos a un tardo colonialismo. Un tardo colonialismo que obviamente ya no se vale de la seguridad nacional, de los golpes de Estado, mucho menos de las oligarquías, etcétera, sino que se vale directamente de endeudarnos, como todos sabemos, y colocarnos, alterar o pervertir nuestras democracias, fundamentalmente a través de dos medios. Primero, el monopolio de medios a que me refería, y segundo, los defectos institucionales respecto del control de constitucionalidad. Está muy bien, todas las declaraciones de derechos son importantes, son básicas, son fundamentales, pero cuando se piensa una constitución hay que pensar básicamente, perdonen que lo diga desde afuera del derecho constitucional, pero básicamente hay que pensar en las instituciones que van a hacer efectivos esos derechos, ante quién reclamarlos y qué vías de reclamo tenemos los ciudadanos. Si realmente descuidamos el aparato institucional, podemos declarar cualquier derecho, y eso va a ser una declaración meramente simbólica, una declaración de buena voluntad, pero si no tenemos instituciones aptas y democráticas a las cuales reclamar la eficacia de estos derechos, realmente una constitución se convierte en una verdadera hipocresía. Ese es uno de los problemas. De modo que piensen bien, chilenas y chilenos, la estructura institucional democrática. Y sobre todo, la estructura de su poder judicial y la estructura de su control de constitucionalidad. ¿A quién se debe acudir para exigir la eficacia de los derechos que declare la Constitución? Y decía hace un momento que esta etapa de tardo colonialismo, de colonialismo tardío que estamos viviendo, está encubierta ideológicamente por toda la ideología llamada neoliberal, que naturalmente, es la ideología que permeó la vigente Constitución chilena, que contó nada menos que con la asesoría personal de Milton Friedman, y que también de alguna manera estaba metida en el 94, porque el ministro que teníamos de Economía y la orientación de ese gobierno era una orientación que andaba por ese lado, con lo cual terminó en un desastre finalmente, como siempre. Da la impresión que esto que estoy diciendo está aislado un poco de lo que planteó la doctora Clérico al principio. No, de ninguna manera, cuidado. Si tenemos que pensar en combatir discriminaciones, y empezando por la discriminación de media especie, que es la discriminación de la mujer, cuidado que el colonialismo y esto están íntimamente vinculados. El patriarcado y el reforzamiento enorme del patriarcado en Europa fue un presupuesto necesario para la colonización. La colonización de nuestra región la hizo una potencia que venía colonizando su propio territorio, robándole el territorio al al-andaluz a lo largo de 800 años. Para eso necesitó una sociedad vertical, jerarquizada. Por eso reforzó tremendamente el patriarcado. El reforzamiento del patriarcado es una condición indispensable para el colonialismo. Después surge el racismo, sí, pero el racismo es una consecuencia. Es una consecuencia porque tienen que ordenar de alguna manera el personal de estos enormes campos de trabajo que fue todo el genocidio colonialista de nuestra región. Genocidio colonialista que, por cierto, continuaron nuestros estados una vez independientes, que no alteraron la jerarquización racista de nuestras sociedades. Y así como en mi país fue Roca con todas las barbaridades que hizo en la Patagonia, en Chile tuvieron otro Roca,
que si no me equivoco, se llamó Cornelio Saavedra. Es decir, siguieron matando indios, nosotros también. Es decir, el colonialismo no murió con nuestra independencia. Pasamos a un neocolonialismo y ahora después tuvimos un colonialismo de seguridad nacional, enloqueciendo a nuestras cúpulas de las Fuerzas Armadas con la alucinación de una tercera guerra mundial, y ahora tenemos este tardo colonialismo que nos amenaza. De modo que tengan en cuenta esto fundamentalmente y tengan en cuenta que lo de las mayorías calificadas de que hablaba hace un rato Gustavo, sí, está bien en un panorama idílico de partidos políticos que defienden soberanía nacional, pero no cuando en nuestros países tenemos lucha entre colonialismo y anticolonialismo. Yo creo a veces que sí, se puede hablar de izquierda y derecha en nuestra región, pero en un sentido limitado, porque obviamente que no puede haber una sociedad justa si es una sociedad colonizada, es decir, si trabaja para otros. Pero tenemos que tener en cuenta esa limitación. La contradicción básica de nuestra América Latina es colonialismo o anticolonialismo. Y ahí es difícil, ahí se abre una confrontación en la cual no se coopera para gobernar, se coopera para destruir, sobre todo cuando se tiene un gobierno popular, cuando se tiene un gobierno nacional. Se coopera para impedirle. Y ahí tenemos que tener en cuenta la estructura institucional que es realmente clave en cualquier constitución, porque de lo contrario todos los derechos que declamamos son absolutamente irrealizables. Parecen una burla al pueblo. Se lee la Constitución y se dice, bueno, ¿y esto qué? Esto es un deber ser que nunca es. Por eso creo que es importante la definición del esquema económico de la Constitución, que es el aseguramiento de las riquezas nacionales, la limitación de las privatizaciones, privatización de la educación, privatización de la salud, privatización que se refería hace un momento Valdés, de la previsión social, a través de sistemas de ahorro, dejando la previsión social librada al mercado, la idolatría del mercado. Y toda constitución necesita tener una imagen del ser humano, una antropología constitucional. ¿Y cuál es la antropología constitucional que nos ofrece el tardo colonialismo de hoy? ¿Cómo responde al qué soy? Responde con una imagen que ningún ser humano puede asumir. Soy un bicho en busca de dinero. Cuidado que estamos confrontando nada más ni nada menos que con la ideología que hoy es la ideología vigente contra los derechos humanos. No busquen la ideología de los derechos humanos en discurso fascista, stalinista, racista. No, eso pasó de moda. La ideología contraria a los derechos humanos es esta, y es esta la que nos amenaza, con esa antropología despreciable, con esa antropología que pretende que cada uno de nosotros es un bicho que se arrastra por la vida hacia la muerte buscando dinero y nada más conforme a la ley de oferta y demanda, en una meritocracia como si nos realizáramos fuera de toda sociedad. Ese es el grave peligro. Y ese es el peligro que una constitución bien hecha tiene que neutralizar. Tiene que quedar bien claro que se para frente a eso con una imagen antropológica de un ente responsable con conciencia del bien y del mal. Un ente en que la Constitución debe garantizarle el espacio social de realización, de existencia, de que llegue a ser lo que elige ser. Pues bien, esta en síntesis es lo poco que desde
desde la experiencia nuestra, podría decirle a las chilenas y a los chilenos: sepan frente a qué están, sepan frente a qué ideología están parados, sepan frente a qué fuerzas deben pararse, porque los están amenazando, como nos están amenazando a todos en la región, a toda la región, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Zaffaroni. Bueno, por razones de tiempo, ya doy respeto al tiempo de los expositores, no abriremos a preguntas, pero profesor Zúñiga, lo invito a dar las palabras de cierre. Muchas gracias, Sebastián. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Solo agradecer las valiosas reflexiones recogidas en esta jornada. Me parece que hemos cumplido el propósito de este ciclo, en el caso de Argentina, y esperamos en el futuro próximo seguir contando con la contribución de nuestros hermanos argentinos, de la Universidad de Buenos Aires, de Raúl Gustavo Ferreira, de Laura Clérico, de Eugenio Raúl Zaffaroni, en los trabajos de nuestro proceso constituyente. Sebastián, a ti agradecer también la estupenda moderación de esta sesión y dejarlos invitados a las próximas actividades del observatorio, que van a ser igualmente transmitidas a través de las redes sociales y del mostrador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Zúñiga. Muchísimas gracias a los expositores y, por supuesto, al público que nos ha acompañado en esta excelentísima cuarta sesión. Y, por supuesto, queda abierta la invitación al quinto encuentro de este ciclo próximamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. A ver, ¿cómo salgo de acá?